¿Queréis aprender a tratar el dolor de una manera fácil, eficaz, mediante la estimulación? ¿Quitaros el dolor en casa sin ayudas? Pues quédate que te lo muestro ahora mismo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán, a tu servicio, y hoy os voy a explicar cómo nos podemos quitar un dolor de ciática que nos recorre la pierna en casa, sin ayuda, sin medicamentos, mediante estimulación. Más de la mitad de la población sufre al año dolor lumbar y ciática. Y yo te prometo que si haces lo que te estoy comentando, vas a conseguir mitigar tu dolor y a veces eliminarlo. ¿Cómo? Con una técnica de electroestimulación, con TENS. ¿Sabéis lo que es un TENS? No, pues yo os lo explico ahora mismo. Un poco de historia, amigos. En el antiguo Egipto, hace más de 4 milenios, ya se utilizaban peces que generaban descargas eléctricas en el tratamiento de diversas patologías. ¡Oh, mama! ¿Os atreveríais? Por supuesto, no aconsejamos el uso de anguilas eléctricas, peces gato o peces torpedo en tratamiento alguno. La electroestimulación con cierta eficiencia entra en el mundo del deporte en la década de los 60 y vinieron a llamarse corrientes rusas. ¿Y qué es el TENS? El TENS responde a las siglas de Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, electroestimulación nerviosa transcutánea. Se utiliza como una técnica terapéutica por su gran capacidad antiálgica o eliminar el dolor. Es un tipo de corriente eléctrica que sirve para disminuir el dolor de cualquier parte del cuerpo, ya que envía pulsos eléctricos de baja frecuencia al sitio afectado que bloqueará el dolor desde el lugar de origen en el cerebro. ¿Y cómo consigue esto? ¿Por qué funciona? La teoría de la puerta de entrada. El Control Gate afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas o estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje por el sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación nociva es capaz de disminuir el dolor. Características del TENS: TEM Eco Basic, tamaño pequeño y portátil. Botones de gran durabilidad, diseño robusto y muy fácil de utilizar. 16 programas, 3 TENS y 2 EMS con 3 memorias libres. 2 canales para cubrir zonas amplias del cuerpo. Pantalla de gran dimensión que muestra programa seleccionado, tiempo de trabajo, intensidad separada por canales, frecuencia de duración de impulso, 2 minutos de stand-by que nos ayudará a ahorrar energía. Además, a un precio muy equilibrado y atractivo. Ya sabéis lo que es el TENS. Le hemos hablado con nuestros amigos de Fisiomarket y les hemos dicho: mándanos un TENS económico, bonito, robusto. Aquí lo tenéis, TENS TEM Eco Basic. Algo que por poco precio te puede quitar mucho dolor. ¿Quién no pagaría por eliminar el dolor, no? Pero antes de empezar a aplicarlo y enseñaros cómo ponemos los electrodos, qué programa vamos a utilizar, vamos a ver qué dolor tenemos, ¿no? Vamos a ponernos en lateral, por favor, un poquito mirando para acá. Y este dibujo pues os lo he hecho 1.000.000 de veces. Bueno, pues 1.000.000 de veces más que os lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a ver. Mirad, la ciática suele ser un problema que nos viene pues desde una lumbar, un disco vertebral, vamos a poner, que se ha vuelto un poco loco, ¿vale? Y justamente el nervio que baja por aquí se ve cizallado, molestado, irritado. Entonces, para que entendáis bien la estructura, da dolor por aquí, da dolor en toda la zona de la nalga y da dolor por toda la pierna hasta el gemelo. Nos vamos a centrar en eso porque la colocación de los electrodos va a ser para la posible lumbalgia, para la posible ciática con irradiación hasta la nalga y la posible irradiación desde lo que es el isquio hasta el gemelo. Esas 3 posiciones vamos a cubrirlas con electrodos y os voy a decir los 2 programas que vamos a utilizar para tratar esta patología. Vamos a limpiar esto y empezamos con el tratamiento. Magic, vamos a tumbarnos boca abajo, vamos a darnos la vueltecina y os voy a contar ahora cómo vamos a hacer. Vamos a poner este rulito en las piernas para que estemos cómodos, levanto un poquito, abajo. ¿Qué sucede aquí? El primer tratamiento que vamos a hacer con nuestra máquina de TENS es para el dolor lumbar. Vamos a utilizar de esta máquina el programa número 3. Es un programa endorfínico y lo vamos a poner justamente alrededor del dolor. Ella tiene un dolor, digamos, en la parte lumbar, por encima de las sacroiliacas, ¿de acuerdo? Aquí. Y lo que vamos a hacer simplemente es dejar el dolor en medio en forma de aspa. Vamos a poner un electrodo,
Vamos a poner otro electrodo en forma de aspa, es intercalando rojo, rojo, negro, negro, ¿vale? Eso es. Y lo que vamos a conseguir en este programa endorfínico es bombear, oxigenar la musculatura, liberar todas las hormonas que tienen nuestros músculos, oxigenarle, hace que haya buena circulación para disminuir el dolor. Ese es el secreto de este programa endorfínico. En uno vamos a trabajar la contracción muscular, por decirlo de alguna manera, esos espasmos que da, ¿de acuerdo? Y ese bombeo de circulación, y en otro vamos a trabajar directamente con el nervio, el dolor, ¿de acuerdo? Neuropático y nociceptivo, ¿vale? Vamos a empezar, como digo, con un programa número 3. Vamos a ver aquí, le vamos dando a la P y lo ponemos. Tiene 16 programas. Hay máquinas en el mercado que tienen 100 programas. ¿Os imagináis compraros un coche con 40 marchas? ¿Quién las utilizaría? Nadie. Bueno, si fuera automático secuenciaría, ¿no? Pero imaginaros, con 16 programas podéis tratar el 80% de las patologías que pueden dar dolor en el cuerpo, siempre y cuando sea un TENS quien lo utiliza con electroterapia. Nos vamos al programa 3. Trabajamos en 2 hercios a 250 microsegundos la contracción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir subiendo despacito y nunca puede ser doloroso, ¿vale? Vamos subiendo. Y nuestro paciente, vamos por 10 miliamperios. Una buena suele ser en torno a los 20. Empieza a haber, bueno, un poquito de movimiento. ¿Qué notamos? Notamos un poquito de contracción, un poquito de bamboleo. Ahí lo tenemos. Mira, ahí lo tenemos. Eso es, eso es, eso es. Vale. Ese bamboleo es el que estamos buscando. ¿Veis cómo se mueve el músculo? Pues eso es lo que nos va a ayudar a aumentar la circulación. Como os digo, en el cuerpo cuando hay dolor la tendencia es a no mover bien la musculatura, a no oxigenarla. Eso hace un círculo vicioso, no se mueve, empieza a acumularse de toxinas y de porquería, y ese círculo vicioso hace que todo duela más. Este TENS 2 veces al día, un programita de media hora viene, pero que muy bien para quitar el dolor lumbar alto, el dolor que se produce entre las vertebritas, con ese bombeo que ya estáis viendo que se está ejerciendo. Es un bombeo que va a este ritmo. Esta sería nuestra primera fase de tratamiento. Ahora vamos a ir con el dolor neuropático, con el dolor del nervio. Tenemos la primera irradiación saliendo del sacro a la nalga, y la siguiente irradiación viene de lo que es la nalga hasta lo que es el gemelo. Vamos a ver cómo hacemos la aplicación. Siguiente fase de tratamiento, dolor neuropático, el que viene por aquí y va por toda la pierna, el que todos queréis saber. Víctor, ¿cómo se coloca la máquina de TENS para quitarnos el dolor irradiado que no me deja dormir, no me deja vivir? Pues os voy a contar 2 anécdotas antes. Chicos, aquí vamos a tratar el dolor nervioso, y aquí se produce el fenómeno de control gate, que tenéis que entender muy bien antes de poneros esto para que estéis totalmente convencidos de que esto funciona. Esto lo dicen los estudios, no lo digo yo porque me apetezca. El dolor pasa por aquí, y siempre que pase un rotulador, ¿de acuerdo?, sentimos dolor. Bien, pues lo que vamos a hacer con este tipo de señal, con este tipo de descarga que pasamos por el nervio, es bloquear la señal del dolor, a que por aquí ya no entra nada. ¿Lo veis? Se está ocupando otro tipo de señal que estamos mandando a tus nervios y que tu cerebro no puede interpretar. Como el dolor no pasa, pasa esta señal, control gate, no se puede realizar el dolor. Esto de una manera cotidiana entre tú y yo. La otra anécdota que os quería comentar es que yo me torcí el tobillo. Esto, gracias a la portabilidad que tiene, yo me lo ponía en el tobillo y me iba andando por toda la clínica haciendo pacientes, quitándome el dolor de tobillo y permitiéndome trabajar, porque si no iría con una cojera bestial. El otro día, jugando al fútbol, me torcí el tobillo, como digo, y es bastante molesto los primeros días. Me lo traté, pero no podía parar. Entonces, esto es una maravilla, que tenéis ciática, colocáis los electrodos, como os voy a decir a continuación, y conseguiréis poder moveros y hacer vida normal. No tenéis que estar quietos, exclusivamente quietos. Es más, muchas veces en la ciática no viene bien ni estarse muy quietos, sino tener una pequeña deambulación. ¿Cómo colocaríamos estos electrodos? Bueno, el programa que vamos a elegir, si no me equivoco, vamos a elegir el programa 1, que viene muy bien, ¿de acuerdo?, para todo el dolor que es nervioso, para todo el dolor neuropático, ¿de acuerdo?, ese control gate. Tenemos una irradiación de la zona lumbosacra hasta la zona nalga, ¿de acuerdo? Entonces, pondremos un electrodo donde nace el dolor y otro electrodo negro donde acaba el primer dolor, ¿de acuerdo?
Entonces, en esa zona ya vamos a hacer ese efecto que estamos diciendo. Luego tenemos otro dolor que nos arranca desde la parte de atrás del isquión, la salida del pliegue glúteo, ¿de acuerdo? Y nos llega hasta la pantorrilla, hasta la zona del gemelo, aquí, como os he dibujado antes. Entonces, estos son dos canales distintos, los iremos modulando. ¿Qué queremos conseguir aquí? Como hemos dicho, ese bloqueo del dolor por el control gate o puerta de entrada o como queráis llamarlo. Entonces, vamos a ir subiendo la intensidad hasta que el pulgar izquierdo de mi paciente me diga que la intensidad, pues ahí está bien, no tiene que sentir dolor, no tiene que sentir, ahí estamos bien, estamos en 20 miliamperios, que es algo por lo que podemos empezar, sin mucho dolor, con una corriente continua. Aquí no buscamos el espasmo, sino una corriente que pasa, tampoco es continua, tampoco es galvánica, en este caso estaríamos hablando de a 100 hercios 200 microsegundos, para conseguir el efecto que hemos mencionado. La electroterapia es de lo más testado, son los test donde más estudios científicos hay y dicen que funcionan. Esto, con un programa de media hora, 2 veces al día, puede ser una maravilla la bajada de dolor que puedes tener. Ojo, ¿esto te lo pones y te cura y erradica la ciática? No, estamos trabajando con el dolor, señores. Por un bajo importe, por tener las nociones de cómo se colocan los electrodos y cuánto tiempo te los puedes poner, puedes mitigar muchísimo el dolor. Si el problema viene de una discopatía, tendrán que pasar semanas o meses hasta que conseguimos recuperar la estructura que está irritando el nervio. Entonces tiene que venir seguido de ejercicio terapéutico, tiene que venir seguido o precedido de un buen diagnóstico médico. Por favor, no confiéis con que esto os va a quitar el dolor y se acabó. No, es un paliativo buenísimo que te puede servir para un dolor de tobillo, para un sacro, para un hombro, para una lumbalgia, para una rodilla. Hay que saber colocar los electrodos y saber en qué programa tenemos que trabajar. Bien, chicos, ¿y tiene contraindicaciones? ¿Todo el mundo lo puede utilizar? Por desgracia no. Todo el mundo que tiene un marcapasos no se le puede poner electroterapia. Todo el mundo que está embarazado no se le puede poner electroterapia. Todo el mundo que tiene trombosis o varices no se le puede poner electroterapia a no ser que consulte con su médico. Tampoco puede producir picor debajo de los electrodos, ni una vez que te lo pones causar un efecto pues que te duela más algo, que tu cuerpo no haya entendido la técnica y efectivamente tampoco eres dado a utilizar electroterapia. Esas son las contraindicaciones relativas y totales que hay frente a cualquier tipo de electroterapia. Con esta máquina TENS lo que os diría es que os informéis antes de utilizarla. Espero que os haya gustado cómo hemos colocado los electrodos para una lumbalgia y para una ciática con este pedazo de TENS-TEM Eco Basic. A veces lo pequeñito, lo baratito dentro de la electroterapia es lo que mejor funciona. Así que si queréis conocer más este aparato, nuestros amigos de Fisiomarket, os dejo un enlace que tenéis un descuento, que vuelan, comprarlos ya, hombre. Miradlo en la descripción del vídeo. Para más vídeos de estas características que queréis que trate otras zonas, tendréis que ponerme un comentario. Pero recordar, no vamos a responder directamente a quien no se haya suscrito y sea suscriptor visible. Tenemos cientos de comentarios al día. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.